Bueno, eguerdi ondan hori gu bakarrik egin dugu puntu batzuk artikulutan, osea que nahi baduzue azalpen egingo dut horretaz. En el artículo 6, lo que queremos de alguna forma añadir es en el punto G, que ahí habla de participación ciudadana directamente por medio de asociaciones, y nosotros queríamos poner por medio de asociaciones y entidades que puedan pertenecer y otras entidades, es decir, que no sean solo asociaciones, porque consideramos que también hay más gente que está aquí involucrada, entidades pertenecientes a la economía social. De alguna forma, la razón es que el espectro asociativo, como os decía, es más amplio que las asociaciones. La participación y el número e implicación de un montón de entes, pues como pueden ser fundaciones, como pueden ser agrupaciones locales, como pueden ser pues cosas en el entorno de la iglesia, etcétera, que no son asociaciones, pues también tienen algo que decir en este campo, y nos parecía interesante pues introducir que asociaciones y estos entes sociales. No sé si se entiende, pero bueno, como la dinámica es que lo explicamos todo al final, eso lo que queríamos es entidades pertenecientes a la economía social, que se añada al punto G. Luego en el artículo 11, que es control de consumos, aquí hemos notado que de alguna forma pues aparecía que en el punto 1 ponía con una potencia, o sea, el plazo de un año, en el plazo de un año el control de consumo se deberá hacer. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley, añadimos todos los edificios e instalaciones de cada administración pública vasca con una potencia eléctrica instalada superior a 25 kilovatios, ponía. Nosotros decimos que no, que tienen que ser todos los edificios, porque de alguna forma los inferiores a 25 kilovatios también ya de alguna forma por ley se les tiene que cambiar el contador. Entonces ahí quedaban unos entre 15 y 25 kilovatios que no estaban cogidos ni por un lado ni por otro. Entonces lo que decimos es que de alguna forma se ponga todos los edificios, no los de potencia superior de 25 kilovatios, porque los de 15 kilovatios ya estaban obligados antes. Entonces que no nos parece lógico que de alguna forma pues esos queden ahí fuera. De hecho, os leo, el Real Decreto 56/2016 obliga a las grandes empresas privadas y públicas, es decir, a todas aquellas que ocupen al menos 250 personas y a las que aún sin cumplir dicho requisito tengan un volumen de negocio que exceda los 50 millones. Por tanto, debe incluirse una redacción que admita el cumplimiento de normas de ámbito estatal, o al menos que la respete. La jerarquía normativa en estos casos se fija en periodos de 4 años y no de 5. Aquí me parece que me he liado un poco. Exactamente, lo que les decía de los 15 kilovatios es el artículo 11, control de consumos. Y era esa la razón que, bueno, que de alguna forma pues quedaba ese hueco. Si vamos al artículo 12, auditorías energéticas, lo que de alguna forma modificábamos ahí es que de alguna forma en algún sitio las auditorías deberán renovarse y cada una tiene una vigencia de 6 años. Hay un artículo en el Real Decreto que dicen que deben hacerse cada 4 años. Entonces, que os sobra el artículo 5 o se le pone que cada 4 años. Si pasamos al artículo 13, decimos que se propone la siguiente redacción, que en el plazo que se propone, es decir, en el punto del artículo 13, en el punto 3, en el apartado 3, exactamente se dice que se pone un plazo de 2 años
para las administraciones de los municipios entre 5.000 y 25.000 habitantes, y los inferiores a 5.000 habitantes podrán sustituir el plan de actuación energética por un documento tal que de alguna forma no les obliga a hacer un análisis de los resultados de ese documento. Nosotros lo que decíamos que la propuesta se propone la siguiente redacción. Este plazo será de 2 años para las administraciones y los municipios menores de 25.000 habitantes. La razón de esta propuesta es que no tiene sentido obligar a establecer planes de actuación energética a todos los ayuntamientos y que en los de menos de 5.000 habitantes no se les obligue de alguna forma a hacer algo con esos planes, sin evaluación de la efectividad del plan durante su vigencia, que pueden permitir la toma de decisiones correctoras. Es decir, decimos que en los de menos de 5.000 habitantes también, si tienen que hacer la auditoría, pues que hagan algo con la auditoría. Se solicita que no se deje en manos de los municipios sin que se les aplique además una dotación de apoyo económico para la realización de estas auditorías desde quienes redactan la ley o desde la administración competente. Pueden tener de alguna forma poco dinero o capacidad para la auditoría o capacidad para cometer los cambios que esa auditoría proponga, pues que de alguna forma se haga esa dotación económica y se haga de alguna forma ese control de qué se está haciendo con la auditoría. Ahora va el siguiente punto que queríamos comentar, es el artículo 15, utilización de la energía procedente de fuentes renovables. La idea, la parte que queremos modificar es el punto 1 del artículo 15. El punto 1 del artículo 15, de alguna forma, lo que queremos unir es la parte final de ese artículo. Se podrá exigir el 100% de la energía adquirida por las administraciones públicas, sea de energía eléctrica verde, siempre y cuando fuera ello económicamente razonable. Lo que proponemos es que a partir de la entrada en vigor de la presente ley, en las licitaciones para la compra de energía eléctrica, las administraciones públicas vascas se valorará especialmente el origen renovable de la misma, eso a la parte de arriba, o al punto 1, y el carácter de economía social de la empresa comercializadora. ¿Por qué ponemos esto? Para ponerlo en sintonía con la disposición adicional tercera del borrador del proyecto de ley de cooperativas del Gobierno vasco, diciendo que, referido a programas anuales de impulso y promoción y fomento del cooperativismo, que dice lo siguiente: el Gobierno vasco elaborará y llevará a cabo programas anuales para el impulso, promoción y fomento del cooperativismo, previo informe del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, y especialmente dirigidos a la creación de empleo cooperativo. Ese es el apartado 1. Y el apartado 2 pone que se podría exigir que el 100% de la energía adquirida a las administraciones públicas sea de energía verde, siempre y cuando ello fuera económicamente razonable. Nosotros lo que decimos es que se exigirá que el 100% de la energía adquirida por las administraciones públicas sea de origen renovable. Razón. Para ello, retomamos el párrafo segundo de la propia exposición de motivos incluida en esta ley, que dice: ahora bien, el consumo energético presenta distintos problemas. Por una parte, se trata de utilizar la energía de la manera lo más eficiente posible, lo que constituye un evidente reto para las sociedades actuales. Por otra parte, está el problema de las emisiones de gases con efecto invernadero. Las previsibles consecuencias del cambio climático cuentan con un amplio consenso científico y hacen necesario adoptar medidas que reduzcan definitivamente dichas emisiones, por medio de otros, entre otros, de la sostenibilidad energética, haciendo que la debida sostenibilidad intergeneracional sea algo más que un eslogan habitual de declaraciones. Es decir, que aunque el suministrar la energía 100% renovable no sea lo económicamente más interesante, pues decimos que conviene que sea 100% renovable, porque de todas formas la diferencia de precios hoy y en lo que estamos viendo no es una cosa pues importante. En el artículo 18, calificación energética de edificios de nueva construcción, de alguna forma lo que queremos cambiar es el punto segundo. La idea fundamental es que en el punto segundo dice: la anterior obligación
la obligación de alguna forma de calificación energética. El primer punto dice: los edificios de titularidad de las administraciones públicas de nueva construcción deberán ser de consumo de energía casi nulo a partir de la fecha indicada y tal. Entonces, esa obligación el segundo punto dice que se podrá dispensar a algunos. La anterior obligación se podrá dispensar en los siguientes supuestos. Nosotros decimos de edificios existentes también sometidos a reformas importantes, no solo en los nuevos, sino en los edificios grandes, que la obra sea suficientemente importante, pues que de alguna forma debería incluirse en este capítulo de que tienen que hacer esa consideración de edificio casi nulo. Los que de alguna forma ponemos, pues en principio son prácticamente los mismos que los que vienen ahí: edificios y monumentos protegidos oficialmente, edificios y partes de edificios utilizados, edificios industriales agrícolas. Bueno, lo único que hacemos es decir que no solo sean los edificios nuevos, sino los edificios que se hagan una reforma importante, que se consideran como nuevos. Casi les puedo leer la razón. Son edificios de nueva construcción por la administración pública, que además tiene un papel ejemplarizante. Se debe hacer el esfuerzo para que todos los edificios, sin excepción, entren dentro de la calificación englobada dentro del apartado 1 de este artículo. En los edificios existentes sometidos a reformas importantes sí que cabe hacer estas excepciones, según marca la directiva del 2012, del Parlamento Europeo y del Consejo del 25 de octubre de 2012, que dice: cuando se adopten medidas de ejecución para la renovación completa de edificios de administración central de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros podrán optar por considerar el edificio como un todo, con inclusión del envolvente, el equipamiento, la explotación. Los Estados miembros exigirán que a la hora de aplicar las medidas de eficiencia energética se dé prioridad a los edificios con peor rendimiento energético cuando sea rentable técnica y viablemente. Es decir, lo que decimos al final es que se metan también los edificios antiguos con reformas importantes. Bien, publicidad y medidas. Aquí hay un pequeño conflicto entre el artículo 13 en el artículo 23. Hay un pequeño conflicto en el artículo 13 y en el artículo 23, porque de alguna forma se dice en el artículo 23 que se debe dar publicidad al menos cada 2 años a partir de la entrada en vigor de esta ley. Se publicará un informe que incluya como mínimo los siguientes aspectos: consumo energético desglosado por edificios. Y sin embargo, en el artículo 13 dice que no hay que hacer cada 2 años esta medición de consumo. Entonces decimos, bueno, pues lo que nos parece es que sí que hay que hacerlo, y entonces pues meter que se debe coordinar los plazos entre el artículo 23 y el artículo 13. Como más cosas, el artículo 24 lo que incluimos de alguna forma, pues a ver si os digo exactamente dónde. En el artículo 24 tiene 2 puntos, el 1 y el 2. Lo que queremos hacer es que en el punto 2 en el punto 1 se incluya también el asesoramiento en pobreza energética. Nosotros estamos viendo en nuestra relación con los ayuntamientos, de alguna forma, que es muy interesante, que los ayuntamientos están muy concienciados por resolver los problemas de pobreza energética que están teniendo sus habitantes. Entonces, aquí lo que pone es que los municipios con menos de 25.000 habitantes deberán aprobar este plan de formación en el plazo de 2 años desde la entrada en vigor de la presente ley. Un plan de formación de personal de actuación sobre técnicas para aumentar el ahorro y la eficiencia energética. Nosotros lo que decimos de alguna forma es no solo la formación sobre técnicas de aumentar el ahorro y la eficiencia, sino de asesoramiento en pobreza energética. Porque resulta que que la mayoría de las ahorros que se pueden conseguir por eficiencia energética la gente no sabe. Entonces nosotros estamos haciendo con algunos ayuntamientos formar a los asistentes sociales o formar a la gente para decirle: oiga, explíquele a los de su pueblo
cómo puede ahorrar por eficiencia energética o cómo puede ahorrar por pobreza energética, por las leyes que existen, que precisamente estos días están siendo cambiadas. Pues que esa formación que de alguna forma se exige que se haga en los ayuntamientos, pues se haga además para aumentar el ahorro y la eficiencia, para formar, o sea, aconsejar a la gente en pobreza energética. Así en corto, que permite disponer dentro de la Administración de numerosos profesionales capaces de asesorar al resto de la población cuando sea necesario en esta materia, ya que la Administración tiene un papel principal en la gestión del problema. Bueno, en el capítulo tercero, instrumentos voluntarios y de fomento, digamos, la idea general, casi lo voy a leer esto más lentamente, pero la idea general es que se ponen sanciones para los que no cumplen los planes a los que se han comprometido. Sin embargo, para la propia Administración pues no se ponen ni incentivos ni sanciones. O sea, se dice que hay que hacer y luego no pasa nada. La carencia de medidas sancionadoras en las administraciones incumplidoras no resulta ejemplarizante. Es notorio en varios ejemplos el doble rasero de no sancionar incumplimientos a las administraciones y sí a los administrados. Por ejemplo, las medidas sancionadoras del Real Decreto 56/2016 y las futuras medidas sancionadoras para el resto de edificios que incumplan los objetivos, tal como se desprende del artículo 42 de la Recomendación de la Unión Europea, es preciso. Este artículo dice, es preciso, además, que los Estados miembros garanticen que si una nueva construcción no cumple los requisitos de eficiencia energética, se aplique un mecanismo de sanciones adecuado. Y una vez que se hayan sobrepasado las fechas límite establecidas, se podrán requerir sanciones diferenciadas para los nuevos edificios. Parece viable elaborar mecanismos coercitivos como la retirada de compromisos de financiación o la retirada de ayudas destinadas a la eficiencia energética según el nivel y grado de incumplimiento de la ley, o bien graduar la asignación de posibles beneficios en función de los objetivos adquiridos anteriormente. En general, toda la ley adolece de medidas y procedimientos concretos de estímulos, tanto positivos como negativos, lo cual, y a tenor de lo acontecido hasta la fecha, parece traducirse en una pasividad del conjunto de la Administración en este ámbito, a lo que hay que sumar el agravante de que la situación económica crítica que han tenido persiste en ciertas administraciones públicas. Como muestra de esta dejadez, de las 2.452 empresas públicas obligadas por el Real Decreto 56/2016, tan solo... ¿Qué me he pasado yo? Tan solo un 25% de ellas cumplía con la ley en febrero de este año, según una nota de un periódico. Se sugiere que el Gobierno vasco dote de recursos económicos para facilitar el cumplimiento de esta ley en base a la recaudación transferida del impuesto eléctrico al que están obligados los consumidores por sus facturas. Es decir, se cobra un impuesto eléctrico, pues bueno, que se dedique ese dinero a, de alguna forma, impulsar con medidas positivas y negativas que se cumplan las obligaciones. El establecer esta finalidad de reparto está en sintonía con la naturaleza extrafiscal del impuesto, que permite su empleo como instrumento de políticas sociales, sanitarias, medioambientales y de sostenibilidad. Bueno, eso era respecto al tema general del capítulo tercero. ¿Qué más? Respecto a la disposición adicional primera, se dice que los organismos de alguna forma públicos pues tienen que cumplir todas estas cosas, y lo que decimos aquí es que no se tiene en cuenta la posibilidad de mancomunidades con otras competencias estatutarias que deberían estar obligadas igual que el resto de las administraciones. No se ve razonable que entidades dedicadas a la protección del medio ambiente, al turismo, a la promoción y desarrollo económico, como son las comunidades de los ayuntamientos o el alumbrado, por poner ejemplos, puedan no tener que cumplir esta ley. En cuanto a artículos, la disposición adicional segunda dice: en el plazo máximo de 9 meses desde la entrada en vigor de esta ley por cada una de las administraciones públicas afectadas por la presente ley, se aprobará el nivel base de referencia del consumo energético, que servirá de punto de partida para el establecimiento de los objetivos.
Y en la segunda parte dice que la determinación de este nivel base, es decir, sobre qué hay que ir contando cuánto se va mejorando, en su determinación se deberá tomar en consideración la medida de los 3 últimos años anteriores a la entrada de vigor de esta ley, o alternativamente se podrá tomar como nivel de base de consumo energético el del último año anterior a la entrada en vigor de la misma, u otro año de manera justificada con el objeto de poner en valor las acciones realizadas con anterioridad. Nosotros decimos que esto es un poco demasiado, digamos, libre, y habría que marcar una cosa, por lo que nos parece que en su determinación se deberá tomar en consideración la medida de los 3 últimos años anteriores, porque, bueno, parece una cosa lógica, una media de 3 años, que sea lo que el ayuntamiento pues ha venido, o la institución en cuestión ha venido consumiendo. El uno nos parecía poco, el último pues bueno, puede ser una cosa un poco aleatoria, pero con la media de los últimos años pues que sea esa la base y punto, no se deje a la elección excesivamente general. Y luego, a ver, esta es ya la última, y espero haber cumplido mis 10 minutos o 15 que me habían dicho. La disposición final primera, que esta es quizá la más gorda, que es que de alguna forma estos planes de sostenibilidad energética de determinadas disposiciones estatutarias, el Parlamento, el Tribunal de Cuentas y el Ararteko elaborarán sus propios planes de sostenibilidad energética sin que vengan obligados al cumplimiento de las previsiones de esta ley. Esto nos parece, bueno, pues que no está muy bien. Digamos, el papel ejemplarizante de esta ley no puede excluir de su aplicación a sus máximos representantes, que deberían cumplir también esta ley. Y eso es todo lo que se nos ocurría. Vamos, eskerrik asko. Esto es